Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Vive tu Museo, un proyecto del Festival Internacional de Historia. Hoy los invitamos a visitar el Museo Casa de la Moneda, ubicado en la Manzana Cultural del Banco de la República, en el barrio histórico de La Candelaria, en Bogotá. La exposición del Museo Casa de la Moneda reabrió sus puertas no hace mucho, el pasado 23 de julio, como una forma de celebrar los 100 años del Banco de la República. Esta exposición permite al público nacional e internacional conocer la historia de la economía y la producción de billetes en Colombia desde otras perspectivas y otros relatos. Con una curaduría de múltiples miradas, conoceremos los principales procesos económicos, sociales y culturales del país a través de su colección numismática y de las piezas arqueológicas, artísticas, documentales y para reconstruir culturalmente la historia económica de nuestro país desde el pasado prehispánico hasta el presente. Nos acompañan esta tarde una de las curadoras del museo, Sigrid Castañeda, jefe del área de educación y servicio al público de las colecciones de arte numismática del Banco de la República. Sigrid es historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, con magíster en la misma disciplina en la Universidad de los Andes. Sus intereses se centran en la estrecha relación entre el oficio curatorial y la mediación en instituciones museales. Ha desarrollado proyectos colaborativos para instituciones del Ministerio de Cultura. Se desempeñó como coordinadora del área de educación de los museos Santa Clara y Colonial entre el 2008 y el 2010 y como curadora de las colecciones de arte numismática del Banco de la República entre el 2010 y 2022, realizando una coordinación de importantes proyectos expositivos nacionales e internacionales que se han presentado en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Bienvenida, Sigrid. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Juan Camilo Rojas Gómez, quien nos acompaña desde Nueva York, es candidato a doctor en la Universidad de Columbia. Es magíster en Culturas Latinoamericanas de la misma universidad, magíster en Historia de la Universidad de los Andes e historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido invitado de la Sociedad Latinoamericana de Nueva York en la Universidad de New Orleans y ha recibido apoyos de investigación del Ministerio de Ciencia y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Él es el autor de Tesoros de la Casa de la Moneda, publicado en el 2003, y Pintura alegórica y diferenciación social, Los techos artesonados de Tunja en el siglo XVII, publicado en el 2017, coeditor y traductor junto con María Cándida Ferreira de Antonio Vieira, Retórica, Teología y Política, publicado el año pasado. También es autor de artículos en revistas, catálogos de museos. Sus investigaciones se concentran en la historia cultural e intelectual de esa modernidad temprana, con énfasis en la cultura visual y la producción de saberes ligados a órdenes religiosas. Bienvenido, Juan Camilo. Muchas gracias. Nuestros invitados conversarán con Elvira Cuervo de Jaramillo, gestora de nuestro programa Vive tu Museo. Elvira ha sido diputada, representante de la Cámara en 1986, ministra de la Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Bienvenida, Elvira. Muchas gracias, Osvaldo, y un saludo muy especial a Juan Camilo y a Sigrid. Pues sin más tardar, te damos la palabra para moderar nuestro encuentro de esta noche. Bueno, me parece que es un cargo muy de mucha responsabilidad.
Yo había anunciado con algún tiempo que quería hablar sobre uno de los episodios más maravillosos que me han pasado a mí en la vida, justamente en la Casa de la Moneda. Hace varios años, cuando estaba directora del Museo Nacional de Colombia, me ofrecieron una exposición absolutamente maravillosa, que son las obras maestras de la pintura europea. Colección que conocí en un viaje que hice a Alemania y dije, esto hay que llevarlo a Colombia, porque la gente que no puede salir del país debe tener la oportunidad de ver estas obras maravillosas como este Renoir que está aquí en la carátula del catálogo. Ustedes no se pueden imaginar, queridos visitantes y curadores, el costo que tenían los seguros de esta colección. No había presupuesto dentro del Ministerio de Cultura y dentro del Museo Nacional, ni dentro del gobierno, que nos pudiera sufragar los seguros de esta colección maravillosa, que tenía Canaletto, Goya, el Greco, todos los flamencos. Bueno, de tal manera fue mi frustración que dije, esto no nos vamos a dejar. Y con algunos funcionarios del Museo Nacional de Colombia pedimos una cita con el doctor Miguel Urrutia. Y nos dijo, pero ¿por qué se preocupan? Eso no tiene ningún problema. Todo lo que entra aquí al banco entra con seguro. Traigámosla, asegurémosla desde el sitio de origen, que era Colonia, Alemania, y nos trajimos esta maravilla de exposición. Gracias a Miguel Urrutia. Y la tuvimos en la Casa de la Moneda. Fue una cosa muy curiosa porque entraron a más de 315,000 personas en los 2 meses largos que la tuvieron. No sé si Juan Camilo o alguno tuvo la oportunidad de verla, pero tener en Colombia todo esto, Cézanne, Renoir, Monet, Canaletto, Goya, el Greco, bueno, es decir, esto fue la locura. Tanto que al final, después de los 2 meses y medio largos que estuvo acá en Bogotá, las niñas que vendían los dulces a los que hacían la fila, me decía, señora Elvira, nunca habíamos visto una cosa igual. Y algún día entré yo a el salón de la Casa de Moneda, donde estaba colgada la exposición, y me encuentro con un señor arrodillado al frente de un cuadro. Le dije, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué está usted aquí al frente de este cuadro arrodillado? ¿Tiene algún dolor o alguna cosa? Y me dijo, no, no, señor. Nunca me imaginé poder tener un Cézanne al frente mío. Y estoy arrodillada porque lo estoy viendo. Eso fue para mí tal vez la anécdota o uno de los momentos más emocionantes de mi vida. El saber que estábamos trayendo unas exposiciones y unas colecciones que podían ver los colombianos que no tienen la oportunidad de salir de Colombia y de ir a los grandes museos. Y esto se debe a Miguel Urrutia. A Miguel Urrutia, quien acaba de condecorar el Mambo como uno de los grandes cultores de la pintura, de todo lo que tenga que ver con la cultura. De manera que un homenaje a él desde aquí, desde mi casa, porque Miguel fue uno de los mejores gestores que ha tenido mi generación sobre la cultura. Por otro lado, pues la Casa de la Moneda fue de una importancia total, pero eso sí se los dejo a los curadores, porque creo que en la época posterior a la independencia, lo que se llama la patria boba, más después de la batalla de Boyacá, uno de los cargos más importantes prácticamente
más importante que el propio presidente de la República era el director de la Casa de Moneda. De manera que con esa anécdota empiezo y después contaré otra. Muchas gracias, Elvira. Yo creo que esta anécdota, como la llamas, es una antesala perfecta para empezar a hablar de Casa de Moneda, porque tú nombras un personaje en particular que es Miguel Urrutia, que durante mucho tiempo fue director del Banco de la República, pero un gran impulsor de las artes en Colombia y en particular del Museo Casa de Moneda. Realmente cuando él es nombrado director del banco, mete muchísima energía en transformar esta casa que, si bien tenía alguna exhibición, ¿no?, de piezas numismáticas, es en el año 96 cuando se vuelve museo propiamente y se le da una transformación a ser una institución que pues durante tanto tiempo ha contado la historia de Colombia a través de sus monedas y billetes, así que pues qué bien empezar así. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, yo quisiera empezar agradeciendo al programa Vive tu Museo por la invitación, por haber fijado sus ojos en este proyecto que durante tanto tiempo pues hemos trabajado. Un gran equipo, no solo Juan Camilo y yo, sino un gran equipo a nivel institucional compuesto por museógrafos, por diseñadores gráficos, por asistentes de montaje, por montajistas, para que el 23 de julio de este año pues pudiéramos abrir las puertas al nuevo museo. Y bueno, pues qué mejor oportunidad que estar aquí invitados para contar un poco cómo se desarrolló esta historia y este proyecto de investigación. Sí, y también agradecerles porque esta invitación es, digamos, una plataforma muy importante de divulgación del trabajo que hacemos desde los museos. Entonces, reiterar esa gratitud por la invitación. Entonces, yo creo que empezamos contando un poco cómo empezó el proyecto. O sea, el Museo Casa de Moneda pues está en lo que fue el edificio que lleva el mismo nombre, la Casa de Moneda de Santa Fe de Bogotá, que era una institución de la corona española donde se hacían las monedas que circulaban en los territorios de la corona, en América de la corona española. Esto quiere decir que es la misma institución y la misma casa durante 400 años haciendo moneda, pero solo desde el siglo XX empezó a ser museo. Aquí estamos viendo algunas fotografías. La casa funcionó como casa desde 1621, como casa de acuñación, hasta 1987, es decir, muchísimo, 3 siglos, haciendo las monedas que circularon en este territorio. En 1987 el Banco de la República construye la fábrica de moneda de Ibagué porque la casa ya como tal quedaba muy pequeña y se construye esta fábrica y queda la casa, digamos, cesante. Y es ahí donde una pequeña colección de monedas y billetes que existía en esta casa fue tomando lugar cada vez más grande y se convirtió en el año 1961 en el primer museo numismático. De este periodo datan estas fotografías que estamos viendo, algunas de Leo Matiz, otras de Gumersindo Cuellar, donde nos muestra la casa de moneda en mediados del siglo XX, donde aún se hacía la acuñación de las monedas del país. Desde el 61 entonces se volvió una pequeña, digamos, colección numismática que en principio abrió sus puertas para públicos privados, un poco a la medida del Museo del Oro, que solo mostraba en principio su colección para invitados internacionales o agregados culturales o invitados políticos. Entonces en el 61 pues se trabajaba así. Luego hacia los años 70 se abren las puertas para que pues múltiples públicos ingresen y pues era una colección realmente muy somera, no pensada, digamos, no tenía unas políticas de colección, de adquisición de piezas, sino más era una colección que alguien se había preocupado por hacer en su momento. El encargado de la Casa de Moneda, José Antonio Barriga. Y esta colección está desde el 61 hasta finales de los 80, pues exhibida en la casa. Y como les contaba hace un momento, en los años 90 empieza todo un proceso de renovación,
porque se unen dos personas fundamentales en la institución. Por un lado, Darío Jaramillo, que es nombrado subgerente cultural del banco, y por el otro lado, Miguel Urrutia. Entonces, esta dupla lo que hace es potenciar no solo el Museo Casa de Moneda, sino en general todos los museos del Banco de la República, y empieza todo un proceso de investigación de esa, digamos, incipiente colección numismática. Se contrata a dos investigadores que siempre que hacemos estas charlas con Juan Camilo nos gusta nombrarlos porque pues todas las semillas que nosotros recolectamos se las debemos a ellos dos, y es a Angelina Araujo, que fue durante mucho tiempo pues encargada de la colección numismática. Ella es contratada para empezar a trabajar con los archivos de Casa de Moneda y organizar la colección, y ella a su vez llama a un numismático, Ignacio Henao, de Medellín, y empiezan a trabajar organizando toda la colección numismática y el archivo de documentos y de maquinaria que estaba en Casa de Moneda. Entonces, de ahí, de ese primer momento, hay tres frutos. Uno, se organiza todo el archivo y se lleva todo el archivo de Casa de Moneda para la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde aún hoy puede ser consultado. Es importantísimo, un archivo que habla de la economía del país desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Por otro lado, se organizan la maquinaria y las colecciones. Y en tercer lugar, se deposita la semilla para el Museo Casa de Moneda, que abrirá sus puertas en el 1996. Y esa propuesta museológica que hicieron ellos versaba justamente sobre cómo las monedas y los billetes son unos elementos fundamentales de la constitución iconográfica de un país, que más allá de representar un valor económico, están representando todo un sistema cultural, y la consigna de ese museo fue cómo contar la historia de Colombia a través de sus monedas y sus billetes. Y esa curaduría que trabajaron ellos, pues estuvo desde 1996 hasta el año 2018, cuando en el 18 ya estoy yo trabajando en el Banco de la República, y desde la unidad de arte se planteó un proyecto, y era renovar ese guión que durante 24 años había estado ahí estático, que había sido exitoso, pero que ya 24 años después estaba realmente un poco caduco. Las investigaciones se habían renovado y pues hacía parte era necesario hacer una renovación museológica. Entonces, en el 2018 empezamos con una parte fundamental para nosotros como Banco de la República, y era hacer un estudio de públicos. En principio, pensar qué era lo que había funcionado bien de ese museo que había estado durante 24 años, qué cosas no funcionaron tan bien, analizar cómo se exhibían las piezas, analizar los textos, analizar los apoyos educativos, y para ello este estudio de públicos convocó a casi 900 personas de distintas edades, de distintas disciplinas, donde ellos nos fueron contando durante 6 meses qué les parecía, qué podríamos rescatar, qué deberíamos cambiar y cómo deberíamos cambiar. Y de ese primer estudio de públicos, pues empezamos a trabajar ya en el 2019 con un equipo más robusto, pensando cuáles eran como las respuestas que nos habían dado estos grupos focales, y cómo podíamos verter esas respuestas en la ejecución de un nuevo proyecto curatorial. No sé, Juan, si quieras complementar algo allí. No, va todo muy bien. Digamos, solamente agregar que coincidencialmente se vino la pandemia, ¿no? Entonces, este fue un proyecto que nació durante la pandemia y abrió sus puertas al público en un periodo post-pandemia, ¿no? Entonces, creo que eso fue determinante para todo el proyecto de investigación que nació cuando el equipo se formó. Entonces, Sigrid fue, digamos, la persona que estuvo siempre al frente de idear el proyecto y de idear el proyecto justo para que coincidiera con la celebración de los 100 años del Banco de la República este año, y la encargada también como de coordinar este primer equipo de trabajo que estaba conformado por dos especialistas en numismática, Andrés Langeve, que es especialista en monedas, y Andrés Cortázar, que es especialista en billetes, y me invitó a mí a participar en el proyecto de investigación también, y como curador. Pero desde el comienzo, Sigrid, no sé si recuerdas muy bien, yo estaba como muy nervioso al comienzo porque mi formación en historia
nunca hasta ese entonces se había centrado en la historia económica y mucho menos en la historia numismática. Entonces mi fuerte en aquel entonces era la historia, pues, la cultura visual colonial, pero creo que eso finalmente terminó siendo productivo, tener este equipo tan variado. Sigrid también, que se especializa en historia colonial y en historia del arte, pero tiene, digamos, una línea de trabajo muy importante con los museos. Dos numismáticos que tienen formación en economía y administración de empresas, y un historiador que estaba trabajando con cultura visual colonial. Y empezamos a trabajar los cuatro, y creamos, creo que, un equipo bastante dinámico, digamos, que dio como resultado el museo que tenemos hoy en día, que estas cuñas promocionales hay que mencionarlas, ¿no? Hemos tenido fines de semana con 18.000 visitantes. Entonces creo que eso es bastante elocuente de cómo los públicos están recibiendo este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, empezamos a trabajar durante la pandemia. Pues, estábamos en cuarentena absoluta, nos reuníamos una vez a la semana por Zoom, hacer una lista. Empezamos así, haciendo una lista, una gran lista de temas de la historia económica del país, siempre teniendo el estudio de públicos como una guía, como un norte, a partir del cual teníamos que trabajar para que esto se materializara en las salas. Hicimos primero una lista grande y luego esa lista la fuimos depurando a partir de las piezas de la colección. Como, ok, esto es un tema de la historia económica y cultural del país interesante. Tenemos piezas de la colección a partir de las cuales podemos contar esta historia. Sí, no, sí, no. Entonces teníamos que tomar decisiones para contar esos temas. Luego vamos a ver más adelante con algunos de los interactivos y los productos digitales que sirvieron para contar esas historias que no podíamos contar a partir de las piezas numismáticas. Y una vez con esa lista, ya seguimos trabajando Sigrid y yo en la escritura del guión. Y creo que ese fue el gran proceso de investigación en el que estuvimos trabajando Sigrid y yo durante un poco más de un año, como leyendo de forma muy rigurosa qué han escrito los historiadores, ¿no?, de la economía, qué han escrito los historiadores culturales, los historiadores de la política, ¿no? Sobre no solamente la economía, sino sobre el dinero, sobre los usos sociales y culturales del dinero. A lo largo de la historia de este territorio que hoy conocemos como Colombia, si bien en algunas salas el público va a encontrar conexiones con otras geografías en América, en Europa e incluso en Asia. Entonces, nos dimos cuenta que la mejor manera de contar esta narrativa, porque si bien esta colección es muy interesante, digamos, la materialidad de la numismática, ya sean monedas o billetes, no son un tipo de piezas muy particulares, ¿no? Que no son fáciles de trabajar, ¿no?, en un proyecto de exhibición. Entonces teníamos que encontrar una manera bastante atractiva de contar historias a los públicos, que son públicos muy diversos, a partir de esas piezas. Entonces, allí fue cuando nacieron la idea de contar esta historia cronológica de los usos sociales del dinero en Colombia a partir de lo que llamamos las metáforas de valor, ¿no? Nos dimos cuenta que en cada periodo histórico distintas sociedades, distintos grupos le asignaban valor a cosas o ideas específicas, ¿no? Entonces, en vez de tener una historia cronológica del dinero, ¿no?, donde los públicos pueden ir y ver las monedas en orden cronológico, lo que quisimos fue contar unas historias en las que las personas aprenden cómo, por decir algo, en el siglo XVI se usaban las monedas o qué se podía comprar en determinada época. Y no solamente comprar cosas materiales, ya vamos a ver, podrían comprar ideas, ¿no?, en ese entonces, o ideales. Y así entonces empezamos a organizar cada una de las salas en torno a una metáfora de valor que va cambiando a lo largo de los más de 7 siglos
que se pueden recorrer en el museo. Yo quisiera contar un poco cuáles fueron los resultados de ese estudio de público de manera súper general, porque eso nos dio una línea también importantísima, y es que una cosa es la que piensan los curadores cuando empieza el proyecto de investigación que van a hacer, otra lo que termina resultando, pero otra la que recibe el público. Y para nosotros la voz del público era sumamente importante. Entonces, cuando empezamos a hablar justamente con las personas, pues ellos decían, nosotros queremos un museo mucho más cercano, con historias no globales, sino con historias más particulares de esas monedas. Queremos saber cómo eran los hombres y mujeres que circularon estas piezas. Queremos entender qué se podía comprar en determinado momento. Y todos estos elementos eran muy importantes porque a veces nosotros descartábamos un tema, pero recurríamos al estudio de grupos y al estudio de públicos y nos aparecían cosas, por ejemplo, nos decían textos cortos donde las piezas se veían muchísimo más. Nosotros al principio no queríamos hacer una exposición cronológica, pero el mismo público pidió que fuera cronológica. Es decir, esto me parece importante decirlo acá, el museo es un museo histórico y ante la crisis, digamos, educativa en el área de sociales y específicamente en el área de historia, el museo durante mucho tiempo se ha configurado como un lugar donde se puede ir a dictar la clase de historia. Entonces mucha gente y muchos sobre todo colegios y adolescentes pedían que el museo siguiera siendo cronológico porque así podían hacer como una línea de tiempo y entender qué pasa en el 16, qué pasa en el 17, qué pasa en el 18 o qué pasa en el siglo XX y las transformaciones que se van a dar en cada lugar. Entonces, por ejemplo, esas cosas no nos las esperábamos y fueron importantísimas. O ese estudio también derivó en que querían nuevas formas de hablar. Es decir, no queremos solo ver textos en las vitrinas y solo monedas, sino queremos unos nuevos recursos pedagógicos donde sea más cercano el contar las historias que se cuentan de la moneda. Nos propusieron cómics, nos propusieron, bueno, una infinidad de cosas y era muy bello porque los públicos realmente eran quienes nos daban las ideas para seguir y como conformar justamente lo que es el museo hoy en día, o por lo menos esperamos haber respondido eso, o también hablar de temas que ellos consideraban que nunca se habían tocado, y uno de los temas más importantes es dónde están las diversidades en el Museo Casa de Moneda, porque no se habla de las diversidades, dónde están las personas que fueran esclavizados, dónde están los indígenas, dónde está la voz de las mujeres, ¿acaso ellos no tienen una historia que contar en relación con la moneda? Y eso fue muy importante porque a veces la historia económica ha sido muy patriarcal, digamos, ¿cierto? Ha tenido una línea y nosotros en el museo tenemos unos guiños que viran justamente a poder incluir esas nuevas narrativas y esos personajes que durante tanto tiempo fueron omitidos de la historia nacional. Sí, y que esos públicos diversos se vieran representados, ¿no? Ujú. Que cuando fueran al museo pudieran identificarse como parte de de una historia de larga duración en el país de la cual ellos han formado parte. Entonces, eso también fue importante. Bueno, permítanme en un minuto, los interrumpo, porque de lo que han dicho, lo que me parece más importante es esto de contar la historia cronológicamente, porque es que la historia paralela, la historia horizontal, es muy difícil de entender, especialmente para los niños, pero para uno también. De manera que esto que hicieron ustedes de tener un focus group, o como se llame, un grupo que les dijera de cómo lo querían ver, es indudablemente muy valioso. Y viendo aquí el programa, el valor de la riqueza, las primeras monedas, veo que sí tiene una línea de relato muy cronológico, muy vertical y no horizontal como se está contando la historia hoy en día. Yo quisiera pedirles el gran favor de que nos adentremos ya en la exposición, las primeras monedas, si ustedes la tienen, pues desde las pepas de cacao, que fue lo primero que circuló, y varias monedas que son interesantísimas para nosotros los colombianos, como las monedas que acuñó Verdon para tomarse Cartagena, que nunca pudieron circular porque nunca se pudo tomar Cartagena, y muchas de esas
cambios de monedas que hubo durante la colonia, primero durante la conquista, durante la colonia y posteriormente durante la independencia. Entremos pues en materia. Listo. Entonces, esta es la primera sala del museo que empieza contando la historia de la Casa de Moneda de Santa Fe, ¿no? Pues porque muchas personas llegan al museo y no tienen muy claro qué es una casa de moneda, cómo funciona, cuál fue la importancia de esta institución para la economía de los reinos en la América hispana. Entonces, esta primera sala se concentra en eso y es, digamos, de alguna forma como la sala de conquista donde contamos cuáles fueron las primeras monedas españolas que circularon en el territorio, luego las primeras monedas acuñadas en otras casas de moneda americana anteriores a la Casa de Moneda de Santa Fe, como la Casa de Moneda de México y la Casa de Moneda de Lima y la de Potosí. Estas monedas fabricadas allí circularon en el Nuevo Reino de Granada y, por supuesto, las primeras acuñaciones hechas en Cartagena y en la Casa de Moneda de Santa Fe. La metáfora de valor que guía esta sala es el valor de la riqueza y cómo las riquezas de metales nobles fueron importantes para sostener la economía del Imperio Español. Y tenemos una serie de pequeñas historias, microhistorias, como decía Sigrid hace un rato, que pedían los públicos con piezas emblemáticas. Por ejemplo, esta vitrina vertical que encuentran al lado derecho es la vitrina del Tesoro del Mesuno, que fue un cargamento de monedas que se encontraron unos pescadores de apellido Guzmán en el sitio del Mesuno, en el actual departamento del Tolima, cerca de Honda, y era un cargamento de monedas acuñadas entre 1632 y 1633, que iban en un champán rumbo a Cartagena, naufragó y estuvieron allí 300 años enterradas hasta que las descubrieron. Entonces tenemos las piezas y hay una animación que también cuenta la historia del hallazgo y qué pasó con esas monedas a partir de los años 30 cuando estos pescadores las descubrieron, ¿no? Sigrid. Sí, aquí hay una cosa también que quisiera empezar a involucrar en cada una de las salas, y si se dan cuenta es un poco el cambio del museo también implicó un cambio museográfico, es decir, cambiar la forma de exhibir las piezas, y creo que esta fotografía nos sirve mucho para ilustrar. Hay una cosa que queríamos rescatar pensando en el valor de la casa y es rescatar el lugar de las paredes, así que cada una de las salas funciona con murales. Se contrató a 4 increíbles ilustradores que a partir de la historia visual de cada siglo conformaron unos murales que sirven de referencia a las piezas que están contenidas en las vitrinas. Entonces, por ejemplo, en una vitrina tenemos las piezas que se acuñaron en Perú. Entonces tenemos un poco, a la manera un poco de Huamán, Poma y Ayala, estas representaciones donde se cuenta que durante el siglo XVI es el siglo de la conformación de las ciudades en América, cómo estaban diferenciadas esas ciudades, cómo estaban compuestas, el lugar de una nueva religión, cómo llega, porque a veces uno piensa que solo hablar de monedas está haciendo una alusión directa a solo sistemas económicos, pero como lo decía Juan Camilo, pues son sistemas culturales muy complejos. Y entonces aquí lo que vamos a ver y lo que queremos poner de realce es, en los territorios de la actual Colombia se creó una casa donde se hacían las monedas y esa casa fue sumamente importante porque fue la primera casa de moneda que acuñó oro para todos los territorios americanos y para la corona española. Entonces esta búsqueda del dorado, como se llamaba, ¿no? Aparece, se concreta, digamos, en los territorios neogranadinos y al empezar a aparecer las minas de Mariquita, bueno, de toda la región del Tolima y de Antioquia, pues el oro empieza a fluir, que era justamente lo que buscaban los españoles en esa primera instancia, y se empiezan a acuñar esas monedas. Estas monedas que vemos en esta sala tienen 3 características. Una son las monedas que llegaron, digamos, podremos decir, aunque no existían los bolsillos, pero que llegaron de las manos de los españoles. 2, las monedas que se acuñaron en las otras casas de moneda, como Potosí, Potosí, Sí. Lima y México. Y 3, entender un poco cuáles son esas dinámicas de circulación en función de lo que está pasando contextualmente. No sé si podemos ¿Pueden seguir. ver de cerca? Sí, Sí, Gris. claro que sí. Y acá viene una de las primeras cambios que hicimos, y es que como la museografía tiene de monedas y billetes tiene una gran complejidad.
y es que estamos hablando de monedas que pues tendrán de diámetro 3 centímetros, entonces es complejo. Pero hay unas piezas, escogimos alrededor de 20 piezas, que son las 20 piezas claves del museo, y con códigos QR en cada una de las vitrinas, uno con el celular lo puede proyectar, se amplía la imagen y le cuenta a los visitantes la historia de esa moneda en particular. Entonces le puede uno dar la vuelta, girarla, entender, le muestra cuál es la imagen, cuál es el anverso, cuál es el reverso, le cuenta la historia, entonces es muy interesante. Si uno no tiene muy buena vista, digamos, y quiere profundizar en una pieza, esta es una alternativa para aquellas personas que lo puedan hacer. Y justamente aquí tenemos uno del otro, pues aquí vamos a ver una de las animaciones, porque como dice Juan Camilo, es que contar la historia de la moneda es grandísimo. Entonces habían pequeñas historias que sentíamos que teníamos que contar, pero no queríamos poner un texto ni hacer grandes como explicaciones en sala, y diseñamos estas animaciones aptas, digamos, para todo público, pero sobre todo pensando en públicos infantiles y juveniles para acercar esas historias. Entonces, si quieren, escuchémosla y la vemos para entender un poco cómo se desarrolló esto. No sé si la está cargando, es que no sé. Creo que sí. Voy buscándolos aquí para poner los links en el chat por si alguien las quiere ver y no cargan. Para las diferentes culturas a lo largo de la historia, entre estas las monarquías europeas, que lo transformaban en monedas para comerciar y además para financiar guerras. A comienzos del siglo XVI, los españoles, deslumbrados por los numerosos artefactos indígenas hechos de este metal, enviaron una gran parte de estos objetos a Europa, mientras que otra parte se fundió por ser considerada objeto de idolatría indígena. Esto despertó una búsqueda frenética del preciado metal, que motivó numerosas expediciones a lugares remotos de tierra firme y dio lugar a diversas historias y leyendas. (1513) Conquistadores españoles encabezados por Vasco Núñez de Balboa tienen noticias de un lugar rico en oro, situado al otro lado del Istmo de Panamá. 1522. Pascual de Andagoya escucha hablar de un territorio famoso por sus riquezas, el Perú, habitado por el Imperio Inca. 1528. Francisco Pizarro y sus hombres desembarcan en Tumbes, donde comienzan la conquista de los incas y sus riquezas. 1534. Sebastián de Belalcázar conquista Quito y allí conoce la leyenda del Dorado, que consolida la creencia de la existencia de una ciudad hecha de oro puro. 1535-1536. Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman inician expediciones por los ríos Magdalena y Orinoco para intentar llegar al Pacífico antes que Pizarro. Muy bien. Seguimos. En la siguiente sala. Sigrid, estás en silencio. Ya. Sí, Muy perfecto. bien. Entonces, esto es una breve muestra en la que vamos contando distintas historias y juntos como que se van encontrando distintos momentos para justamente afianzar el tema que estamos trabajando. Así pasamos a la sala 2, que es la historia de la moneda. Aquí básicamente lo que queremos hablar es cómo surge el concepto de moneda y cuáles fueron aquellos elementos que fueron usadas por distintas o son utilizadas por distintas sociedades como moneda, que no son ni monedas ni billetes como propiamente lo conocemos. Entonces aquí tenemos algunas piezas utilizadas por comunidades indígenas de distintos momentos históricos. Entonces tenemos plumas, tenemos cauris,
tenemos sal, y ahí vamos contando esos distintos elementos, cómo ayudaron a configurar los intercambios preeconómicos de estas sociedades. Pero también quisimos romper aquí un poco como ese discurso de quedarnos en el pasado, porque una de las cosas que queríamos era no solo contar historias distantes en el tiempo, sino también poner en tensión a nuestros públicos, porque a veces cuando se habla del trueque es como, siempre que hablamos del trueque casi que nos remitimos a los indígenas, pero hay muchas comunidades contemporáneas donde el trueque sigue siendo importante, o lugares de una difícil condición social donde el trueque se hace la única forma de intercambio de productos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los cigarrillos que en las cárceles pues sirven como moneda de intercambio de cosas, ¿no? Entonces los reclusos intercambian cigarrillos a cambio de una llamada, cambio de un favor, en fin, entonces esos distintos elementos que a distintas sociedades les han dado a estos elementos para intercambiar, para el valor, justamente porque lo que estamos hablando acá no es solo del oro y de la plata, sino del valor mismo, a qué se le da valor y a qué, bajo qué condiciones nosotros le damos valor a cosas. Y esto lo quiero retomar porque, como lo decía Juan Camilo al principio, el guión fue construido en un momento en el que estábamos en pandemia y elementos como visitar a la familia, dar un abrazo, poder ir a un funeral se volvieron pues momentos muy complicados porque no se podían hacer. Y a eso le empezamos a dar valor, esas cosas que creíamos cotidianas, le empezamos a dar más valor justamente por la carencia que teníamos. Entonces, es así que este museo se transforma de contar historias de monedas y billetes a pensar en historias de valor. ¿A qué le hemos dado valor? Entonces, de esto hablamos en esta sala, de esos sistemas de intercambio, cómo han sido en esas sociedades prehispánicas. Aquí contamos con el apoyo del Museo del Oro, que nos prestó unas piezas bellísimas, unas orejeras Inú, y que también nos hablan de esos elementos estilísticos y de intercambio de las sociedades indígenas, y lo emparentamos también con elementos usados como moneda en otras partes del mundo. Entonces tenemos monedas chinas, monedas romanas que estaban en la colección del banco y nunca habían sido mostradas, y que les sirven a nuestros visitantes para entender también globalmente cómo ha sido ese desarrollo de la moneda y de los billetes, y cómo muchos productos coinciden en distintas sociedades. Por ejemplo, la sal para los muiscas, la sal para los romanos, la sal para comunidades africanas. Entonces nos da justamente una mirada mucho más amplia. Así pasamos a la sala 3, Juan. Sí. Bueno, como les decía antes, y como acaba de decirlo Sigrid, en cada momento histórico, sociedades determinadas le asignaban valor a elementos específicos, les decía ahora como cosas, pero también ideas e ideales. Entonces, durante el siglo XVII fue muy interesante en el proceso de investigación empezar a ver, sobre todo en los archivos históricos, cómo estas sociedades coloniales le estaban asignando un valor muy, muy grande a algo que es inmaterial, ¿no? Pero no por ello dejó de mover y de hacer circular grandes flujos de capitales, y es la salvación, ¿no? Justamente encontramos, esto es una época en la que no existían los bancos, ¿no? Pero existían muchos conventos e iglesias, instituciones religiosas que se convirtieron en las instituciones crediticias de la época, y vemos a personas de todos los estratos sociales, no solamente españoles o digamos españoles americanos, neogranadinos, santafereños, sino también indígenas, mestizos, personas esclavizadas, que están legando en el momento de su muerte grandes capitales, ya sea en dinero, ya sea en tierras, en ganado, a estas instituciones para que se rece por su alma, por las almas de sus familias, ¿no? Y entonces están moviendo estos capitales. Entonces, la metáfora de valor de esta sala sobre el siglo XVII es el valor de la salvación, precisamente, y tenemos una serie de monedas, las monedas acuñadas en ese siglo, que fueron utilizadas muchas veces como elementos de pago a las iglesias para misas, para que se rezaran misas por toda la eternidad, a favor de que las almas pasaran pocas o temporadas cortas en el purgatorio y fueran salvadas. Y esta es una sala en la que empezamos
a utilizar una de las políticas del museo, del área cultural, y es de poner en diálogo las colecciones, ¿no? Entonces, además de las monedas, tenemos aquí unas piezas de la colección de artes, ¿no? Como este juicio final donde aparece el Arcángel Miguel con una balanza en la que están pesando las almas para saber cuáles almas se van para el cielo y cuáles se condenan. Justamente en esta sala también tenemos esas mismas balanzas, ¿no? Entonces estamos contando la historia de cómo las personas están donando sus capitales, sus propiedades para obtener la salvación, ¿no? Y como pueden ver, aquí tenemos las paredes, como mencionaba Sigrid, que se convirtieron, digamos, como en esas estrategias pedagógicas importantes a partir de las cuales se puede hacer un ejercicio muy interesante de mediación entre las piezas numismáticas, las piezas artísticas y los públicos, ¿no? Contar otras historias diversas de esta historia económica y cultural del siglo XVII. Pasemos a la siguiente. Así pasamos a la sala 4, que se titula Historia de la moneda en el virreinato del Nuevo Reino de Granada. Y si en la sala anterior veíamos pues el reinado de los Austria y este valor que se le da a las almas y a la religión, el valor de la salvación, vamos a ver cómo en el siglo XVIII llega una nueva casa a reinar en España, que son los Borbones, y cómo ellos traen una transformación cultural que impactaría fuertemente en América. Es el siglo XVIII, es el siglo justamente de las expediciones botánicas, es el siglo en el que llega la ilustración, es una transformación de pensamiento, y por eso la ilustración que estamos viendo aquí en las paredes estuvo a cargo de Stephanie, no, Elizabeth Willes. Ella se inspira justamente en las láminas de la expedición botánica para hablar de cómo la naturaleza empieza a cobrar un mayor valor en el siglo XVIII. Es el momento también del segundo ciclo minero. Recordemos que el primero se da en el siglo XVI y el segundo se da en el siglo XVIII, y cómo gracias al hallazgo de esas minas de aluvión en el río Cauca, pues vamos a tener un segundo avivamiento de oro. La llegada de la mano de obra, por ejemplo, esclavizada, cómo se da una fusión también, un mestizaje mucho más amplio, y cómo esas monedas que están en esta sala dan cuenta de eso. También vamos a ver una transformación en las monedas que están aquí exhibidas, en esa transformación iconográfica, porque también nos interesaba con Juan Camilo ver las imágenes que están en las monedas y cómo van cambiando de acuerdo a cómo cambia la mentalidad de la sociedad que las está circulando. Entonces, por ejemplo, en la sala anterior, que nos acaba de explicar Juan Camilo, las monedas tenían la cruz de Jerusalén y el escudo de los Austria. En la sala del siglo XVIII vamos a ver cómo la cruz se cambia por la imagen del rey y el escudo de los Austria se cambia por el escudo de los Borbones. Aquí también vamos a ver una transformación, si se alcanzan a dar cuenta, en la base de las vitrinas están los punzones o las pilas o los cuños con los cuales se acuñaron esas monedas, porque pues estaban en la colección, y es muy bello poder ver con qué se hacían esas monedas y cómo se transforman en el siglo XVIII, pensando también en ese reformismo borbónico y en esa transformación, porque en este siglo justamente la Casa de Moneda de Santa Fe de Bogotá deja de ser exclusivamente la casa que acuña para abrir sus puertas también otra casa de acuñación, que va a ser la Casa de Moneda de Popayán. Entonces vamos a tener en ese momento, en el siglo XVIII, después de la segunda mitad del siglo XVIII, otro lugar donde se está acuñando oro, y justamente porque viene todo el oro proviene de las minas del occidente de la región colombiana. Entonces vamos a ver justamente esa transformación. Y valga aquí también solamente agregar algo, y es que, como decía al comienzo Sigrid, esta es una sala donde los públicos pueden percibir de manera muy clara la importancia de, de las casas de moneda como unas instituciones no solamente de producción de moneda, sino también de producción y circulación de saberes científicos, ¿no? No en vano, por ejemplo, el primer superintendente de la Casa de Moneda de Santa Fe, Miguel de Santesteban, en el siglo XVIII era especialista en quinas, ¿no? Entonces, la Casa de Moneda también era un espacio donde se podía estudiar botánica, astronomía, era también el espacio donde apareció el primer taller de grabado, ¿cierto, Sigrid? Entonces fueron instituciones muy importantes de producción y circulación de conocimientos y de saberes en esta época. Si quieren pasamos a la sala 5.
Sí. dentro de la sala eso tiene mucho que ver con lo que nos había antecedido Elvira, y es la Casa de Moneda hizo pues las monedas que circularon, pero hay que entender que la moneda es un elemento de constitución de poder muy fuerte. En ella se ve pues la iconografía de un poder determinado. Para el siglo XVIII vamos a ver cómo el hecho de que saliera oro del nuevo Reino de Granada puso en la esfera pública estos territorios, y pues galeones y piratas, digamos, empezaron a atacar las costas de Cartagena. Aquí quisiera profundizar justamente en esa historia que contaba Elvira. Los galeones fueron grandes embarcaciones usadas en la guerra y el comercio desde el siglo XVI. Gracias a estos navíos se tejieron redes comerciales que comunicaron diferentes culturas. Además, transportaron a Europa y Asia durante siglos las monedas acuñadas en América. La corona española los utilizó en la llamada Carrera de Indias, por la velocidad que lograban alcanzar en alta mar. En promedio, un galeón demoraba 2 meses y medio en llegar de España a América, y cerca de 4 meses en cruzar el Pacífico hasta las Islas Filipinas. 1561. Felipe II crea la Flota de Indias para mantener el control del comercio en el Atlántico. 1564. La flota se divide en 2 rutas: la Flota de Nueva España, que salía rumbo al puerto de Veracruz, y la Flota de Tierra Firme, que transportaba productos europeos como telas holandesas, sedas españolas, vino y mercurio para la extracción de plata, y desembarcaba en Cartagena o en Portobelo. En la feria de Portobelo se intercambiaban productos europeos, americanos y asiáticos por oro y plata en forma de monedas o lingotes. En el trayecto de ida partían en promedio 20 barcos mercantiles y 8 galeones de guerra, conocidos como la Armada de Tierra Firme. Bien, las animaciones completas están todas en el canal de YouTube del área cultural del Banco de la República, por si los quieren ver completos. Si quieren, pasemos a la siguiente. Muy bien, en esta sala 5 se concentra en esa coyuntura política importante que fue la independencia, y la metáfora de valor que amalgama todas las piezas que se encuentran aquí es justamente otro ideal, y es el valor de la libertad, ¿no? Entonces encontramos las primeras acuñaciones de la independencia, la moneda de Cartagena, y esta moneda que los colombianos recuerdan tanto, la famosa China, la conocida como la China, en la que estas imágenes de una mujer indígena que proyecta su rostro hacia la izquierda y no hacia la derecha en oposición a los retratos de los reyes, empiezan a funcionar también como unos dispositivos muy potentes de transmisión de esos ideales que estaba proponiendo la causa independentista, ¿no? Que es América, un territorio que tiene que ser, digamos, gobernada por americanos, pero también hay otro conjunto de piezas muy interesantes que tienen que ver con esas libertades. Entonces, no es solo la libertad de la monarquía hispánica y la conformación de un nuevo territorio independiente, sino también, por ejemplo, cómo en medio de esa coyuntura política a muchas personas, a personas esclavizadas, se les empezó a ofrecer la libertad a cambio de su participación en las guerras, ¿no? Entonces tenemos algunos de esos vales, pero también unos préstamos que el gobierno republicano hizo, por ejemplo, al Reino Unido para financiar las campañas de independencia y las guerras. Entonces, en esta sala, digamos, se confluyen todas esas historias de búsqueda de libertad que terminaron eventualmente por consolidarse en lo que viene en la siguiente sala, que es ya la conformación de una república independiente y moderna. Quisiera decir una cosa en relación con esta sala, y es que esta sala también nos da cabida a un nuevo elemento, y es el papel moneda.
Entonces, gracias a estas crisis económicas, todos sabemos que una guerra deja una situación económica en el territorio donde ocurre. Entonces, todo el proceso independentista condujo a una situación económica muy difícil donde pues empiezan a aparecer esos primeros bonos, que es lo que conocemos hoy en día como el papel moneda. Entonces eran unos títulos de deuda en los cuales se pedía que se ayudara a la causa independentista a cambio de apoyo económico, y luego de que se desarrollara la independencia y se lograra la independencia de la corona española, pues se decía que se les pagaba, los independentistas pagarían con la libertad a quien apoyara la causa. Podemos decir entonces aquí que es el inicio de lo que conocemos hoy como los billetes, empieza a aparecer acá. Sigamos a la sala 7. Aquí entonces pasamos al resto del siglo XIX, cómo llegan, se transforma no solo el siglo políticamente, es un siglo muy largo que intenta conformar un Estado-nación y lo que eso significaba. Entonces vamos a tener 11 constituciones, cambios en el nombre del país, muchos. Vamos a ver problemas al interino de los gobernantes, problemas al interino de los departamentos, es decir, cómo se empieza lo difícil que es construir una nación y con las condiciones geográficas que Colombia tiene. Entonces vamos a ver cómo los medios de transporte se van transformando, entonces aquellos champanes coloniales se van transformando por esos barcos de vapor que atraviesan el siglo XIX y por las locomotoras que atravesarán las montañas colombianas. Y esto lo tenemos dispuesto en las paredes de esta sala, justamente porque esas son las viñetas que empiezan a aparecer en los billetes del siglo XIX. Entonces, en esta sala, la metáfora es el valor de la identidad y cómo en los billetes y monedas, elementos como la bandera, el escudo, los nombres del país se van transformando a medida que el país se va consolidando. Vamos a ver los primeros, la deuda, el inicio de lo que conocemos como la deuda externa, la modernización del sistema económico, porque la independencia también hace que se transforme el sistema. Recordemos que teníamos hasta la sala 5, vamos a tener justamente un sistema octogonal que era el sistema de conteo en el que se bastaban pues, los territorios latinoamericanos, latinoamericanos no, iberoamericanos, hasta el siglo XVIII, pero en el siglo XIX, como con la imposición y la transformación al sistema métrico decimal, también se cambia todas las denominaciones de las monedas y pasamos de aquellos reales y aquellos escudos españoles a tener una moneda que nos identifique, que será denominada como peso. Vamos a ver cómo Tomás Cipriano de Mosquera es un personaje fundamental para la historia de la moneda en el país. Hace que el curso obligatorio de los primeros billetes transforma el nombre del país, hace que el nombre del país y los escudos aparezcan en las monedas y los billetes, y transforma y hace obligatorio el uso del sistema métrico decimal. Aquí vemos la aparición de la tercera casa de moneda en Colombia, que es la Casa de Moneda de Medellín, y vamos a ver cómo el desarrollo económico, que estaba muy orientado de manera interna, una producción interna y agrícola, empieza a transformarse a finales del siglo XIX y aparecen elementos importantes que podemos decir los primeros elementos de exportación, que serían el tabaco, la quina, el oro, por supuesto, y elementos nuevos como por ejemplo el café empieza a aparecer en esta sala. Muy bien, y nos vamos para las salas 9 y 10 que corresponden al siglo XX. Y aquí tenemos otra metáfora que también, de valor, que también es un ideal, que es el valor de la igualdad. Este es el siglo de luchas, de movimientos sociales, reivindicaciones de campesinos, obreros. Es el momento en el que también se concede el voto a la mujer. Entonces tenemos una serie de episodios históricos en este país en el que distintos colectivos están buscando, digamos, ciertas reivindicaciones sociales, pero es también un momento muy importante porque es el momento en el que finalmente se le da una uniformidad al dinero en Colombia, ¿no? Recuerden que antes de esta época, en el siglo XIX, los bancos tenían la libertad de emitir en los estados soberanos los billetes, entonces había un importante desorden monetario en el país, y hay, digamos, como unos
unas primeras intenciones de darle esa uniformidad, que son las juntas de amortización y la junta de conversión, que fracasan, y eso no es sino hasta la creación del Banco de la República en 1923 que esta uniformidad se hace efectiva, pero es también, por ejemplo, un siglo que comienza con un episodio catastrófico, la Guerra de los 1000 días, y también que llevó a la separación de Panamá, pero también un periodo de la primera mitad del siglo XX con unos auges económicos debido a la compensación por la separación de Panamá, pero también por la alta cotización de los precios del café en la bolsa de valores en Nueva York, entonces que dio origen a lo que se llama como la danza de los millones, y tenemos piezas muy especiales como las famosas monedas de los lazaretos, ¿no? Que fueron estas monedas que circularon en lugares como Agua de Dios porque existía la creencia de que la gente se estaba contagiando de lepra por tocar monedas, entonces se mandaron a acuñar unas monedas específicas que fueron de uso exclusivo en estos lugares, y hacia el final de la sala también tenemos otras historias con conflictos, que cuentan historias de conflictos difíciles como la Segunda Guerra Mundial y cómo esto afectó la producción de monedas colombianas, porque muchas de estas monedas se hacían con metales que no existen en el territorio, como el níquel, y con la guerra se produjo la producción, que dio origen eventualmente a la aparición de los famosos billetes de medio peso, los yeritas, pero también otro conflicto difícil como el Bogotazo, y por supuesto la fundación, la creación de la imprenta de billetes. Los billetes antes se mandaban a hacer en imprentas en los Estados Unidos y en Europa, pero Antonio María Barriga, que era el director de la Casa de Moneda de Bogotá en ese entonces, fue uno también de los promotores de la creación de la imprenta de billetes digamos que hasta el día de hoy funciona, que son billetes hechos con elementos iconográficos que aluden a valores esencialmente colombianos, ¿no? Edificios, son billetes que hablan del patrimonio arquitectónico, pero también, por ejemplo, representación de especies vegetales como la orquídea, piezas precolombinas, próceres de la independencia. Entonces, estas son las piezas que se encuentran en esta sala, y también tenemos una animación, la última animación, que cuenta justamente la historia del Bogotazo. Las disputas políticas entre conservadores y liberales durante la primera mitad del siglo XX llegaron a un punto realmente álgido en las elecciones de 1946. En este momento histórico, las figuras de Jorge Eliezer Gaitán y Laureano Gómez surgieron como representantes de las facciones sociales que estaban en tensión, los terratenientes conservadores y las fuerzas laborales y de clase media en las ciudades. La desigualdad y las condiciones de pobreza de gran parte de la población generaron una fuerte crisis social que se vio reflejada en los discursos de los representantes de los partidos. Como consecuencia, desde comienzos del mandato del presidente Mariano Ospina Pérez, 1946-1950, se desarrollaron movilizaciones populares que desembocaron en centenares de conflictos sociales, así como crudos enfrentamientos entre liberales y conservadores que alcanzaron a emular una guerra civil. Durante estos mismos años, Gaitán obtuvo gran popularidad gracias a su habilidad para movilizar las masas y sus discursos que denunciaban la injusticia social. Para las elecciones de 1950, el líder liberal se visibilizó como el principal adversario de los conservadores. Muy bien. Sigamos entonces, el siguiente. Y tenemos una sala. Sigrid, ¿estás en silencio? Sí, perdón. Cuenta esta. Entonces, ya para finalizar, tenemos la sala 11,
Es una sala donde está la nueva familia, como veníamos viendo, pues la sala anterior nos muestra todo ese desenvolvimiento del siglo XX, y acá lo que queremos ver es como de alguna forma una síntesis de todo el museo, en la que más allá de una metáfora queremos transmitir un mensaje en el cual nos haga pensar que a lo largo de toda la visita de este museo, pues lo que realmente tiene valor no tiene precio. Entonces, es un poco la línea del banco de pensar en esa transformación de su nueva familia de monedas y billetes, en las cuales la fauna, la flora y la biodiversidad de nuestro territorio pues se ensalza y se exacerba, y es pensar que justamente eso es lo que nos hace, nos da valor como comunidad, como sociedad y como nación. Entonces aquí lo que hacemos es hablar un poco de esos nuevos personajes que están en los billetes: Débora Arango, Virginia Gutiérrez, Gabriel García Márquez, o cómo le hemos dado un lugar a esos territorios como Caño Cristales, en fin, el río Magdalena, el río Amazonas, y cómo estos recursos naturales se ven representados en nuestra nueva emisión de monedas y billetes que manejamos en el país. Y bueno, esta a grandes rasgos es como todo el recorrido histórico, pero tenemos dos salas, una dedicada a la maquinaria, cómo se hacen las monedas con esas máquinas que quedaron ahí como cautivas en Casa de Moneda y que siguen funcionando hasta el día de hoy. Los últimos domingos de cada mes se muestra cómo se hacen las monedas, o la sala 8, donde vamos a ver cómo se hacen los billetes, y uno va a poder ver todas esas planchas originales de distintos billetes desde 1959. También pues tenemos una sala particular que no sé si venga aquí inmediatamente, que es justamente una sala que habla, hace una unión entre el arte, pues la historia del arte y la numismática, y cómo una no puede estar separada de la otra, ¿no? Entonces, como motivos, artistas, tendencias artísticas se ven reflejadas en nuestros billetes. Yo siempre hemos hablado con Juan Camilo de que los billetes y las monedas son pequeñas piezas de arte que tenemos en nuestros bolsillos. Esas imágenes son diseñadas por artistas, hacen parte de un estilo y una iconografía particular. En este momento tenemos todo el desarrollo de cómo hizo Óscar Muñoz el proyecto para el billete de 50.000, el anterior billete de 50.000, donde se rendía homenaje a Jorge Isaac y la María, y lo tenemos en diálogo con unas acuarelas, un proyecto de ilustración del libro, unas ilustraciones magníficas de finales del siglo XIX sobre el libro. Entonces las ponemos a dialogar ahí. Aquí vemos también algo interesante, y es que el museo no solo tiene como su lugar y su raíz físicamente en la esquina de la Quinta con 11, sino que el Banco de la República ha desarrollado un proyecto que se llama Colecciones en Línea, para que la gente pueda pues visitar piezas icónicas de la colección de arte, de la colección numismática y de la colección filatélica. Aquí estamos viendo la colección en línea de la colección de monedas, y vemos algunas piezas, por ejemplo, los famosos cuartillos coloniales, las macuquinas en oro y macuquinas en plata, las monedas de cordoncillo del siglo XVIII, o las primeras donde vamos a ver el icono de la libertad. Entonces ahí uno como espectador, digamos, o incluso como investigador, puede conectarse desde su casa, y si no puede venir, digamos, a Bogotá, o no puede tener la cercanía para visitar el museo, pues esta página le permite ver algunas piezas icónicas y descubrir que no solo son monedas lo que está en la colección, como estas que estamos viendo, que como lo decía Juan Camilo, son las monedas de los lazaretos, sino también la Casa de Moneda acuñó piezas como medallas conmemorativas. Si quieren podemos avanzar. Monedas y medallas conmemorativas como las que estamos viendo acá, y se hacían incluso para eventos importantes como la visita de Pablo VI, o los Juegos Panamericanos, o los Juegos del Caribe, en fin, para distintos momentos, o como las últimas que estamos viendo en honor a la Madre Laura, o la última en honor a Policarpa Salabarrieta. Entonces eso pues es un trabajo que ha venido realizando el Banco de la República para enaltecer momentos históricos, coyunturas particulares o personajes que han colaborado en la historia de Colombia. También pueden en esta página pues navegar y conocer algunas emisiones en billetes.
como los primeros billetes que circularon en Colombia, y si les dan clic, pues se amplían y pueden ver las imágenes. Esto era un poco, Elvira, lo que nos preguntabas hace un momento, es cómo poder ver esto más grande, pues también se puede ver desde el computador y desde la pantalla de la casa. Y aquí tenemos una gran, tal vez la parte más gruesa de la colección del banco son billetes, papel moneda emitido en el siglo XIX, que es una historia muy bella justamente porque en el siglo XIX las instituciones bancarias se les dio permiso de emitir sus propios billetes y habían muchísimos bancos. Entonces, cada banco emitía sus propios billetes y competían a veces por las imágenes que ponían, a dónde los mandaban a hacer, pero finalmente estamos viendo todo un repertorio gráfico y artístico muy bello en estas primeras emisiones. Aquí también vemos unas piezas, la primera al lado izquierdo, que son las emisiones en papel de cuaderno, hojas de cuaderno, que se circularon como billetes durante la Guerra de los 1000 días, o vemos ya los primeros billetes del Banco de la República desde 1923, cuando se genera y se centraliza la emisión de moneda en manos del Banco Central Colombiano. Aquí vemos también un poco más de las máquinas que siguen funcionando, que quedaron ahí en Casa de Moneda y que al día de hoy siguen funcionando, y es muy interesante ver porque a nuestros públicos les interesa saber cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los billetes, cómo se hacen las monedas, y pues gracias a esta maquinaria que sigue funcionando, pues el público puede dar cuenta de esto. Los cuentos, Siguiente. esta. ¿Quieres que hablemos de esta en particular? Sí, sí, me parece interesante. Bueno, Juan, si quieres. Sí, entonces sí que, bueno, puedo hablar un poco del dineral. Como ustedes saben, en esta época había unos sistemas de pesos y medidas distintos a los que usamos en el presente. En el presente usamos un sistema métrico, pero en esta época tenían el dineral y el quintal, que eran medidas de peso utilizadas con un sistema octogonal, y estas piezas son muy interesantes. No sé si alcanzan a ver que tiene como un círculo, un grabado en el frente. Eso, digamos, le daba cierta legitimidad como peso de medida, y estas piezas eran utilizadas muchas veces en básculas para comparar pesos de acuñación dentro de la casa de moneda. Entonces, cuando, por ejemplo, los comerciantes llegaban a la casa con cargamentos de oro para ser acuñados, luego cuando se los devolvían, ponían en básculas como similares a las que ven al lado derecho, pero pues de otro periodo, y ponían las básculas, las monedas a un lado y el dinero al otro, y si había un equilibrio, entonces sabían que los pesos correspondían y que no había ningún tipo de fraude ni de merma entre el oro que entregaba el comerciante a la casa y lo que la casa de moneda le devolvía como monedas acuñadas, ¿no? Estas piezas son muy importantes por eso, que se encuentran en esta sala 6, en el primer piso, que es la sala de técnica de monedas, donde se cuentan estas historias a lo largo de siglos, principalmente en 3 momentos, como las monedas artesanales o las famosas macuquinas, que eran monedas hechas a golpe de martillo. Luego, a partir del siglo XVIII, las monedas propiamente acuñadas, las famosas monedas de cordoncillo, y luego, a partir del siglo XIX y XX, un proceso de fabricación de monedas ya más industrializado. Para finalizar con esta diapositiva, es importante que la palabra que usamos cuando nos referimos a que algo vale mucho, cuando vale un dineral, viene justamente de este momento, de los dinerales. Justamente por lo que contaba Juan Camilo, cuando el peso era el mismo del oro, pues decían vale un dineral, que es una de las frases que seguimos usando hoy en día. Estos eran los dinerales. Y a lo largo de la historia del nuevo guión, entonces tenemos como varios ejes transversales. Uno es el de las metáforas de valor, pero otro muy interesante es el de las historias de fraude. Y es que en el proceso de investigación nos dimos cuenta que a lo largo de los 7 siglos siempre hubo casos en los que personas, individuos de forma particular, pero también en unos casos como en el siglo XVIII, Carlos III, es el mismo rey
efectuando un fraude a las monedas, o durante la independencia que se hicieron estos famosos billetes de 1813, los billetes de Mompox, que eran unos billetes sin autorización de la Junta. Entonces, siempre ha habido unas pequeñas historias de fraude y las quisimos contar en cada una de estas salas. Por ejemplo, la imagen que pueden ver, la primera a la izquierda, corresponde a la sala número 2, que es la sala de la historia de la moneda, porque hay unas historias de falsificación de semillas de cacao. Resulta que las semillas de cacao fueron usadas como moneda por mayas y aztecas, y hay unas crónicas del siglo XVI que cuentan cómo, crónicas españolas que cuentan cómo indígenas removían el contenido de la semilla de cacao y la reemplazaban con lodo, y luego mezclaban monedas legítimas con semillas legítimas de cacao con semillas fraudulentas, por llamarlas de alguna manera, y se pagaba con esto, ¿no? Un crimen castigado con la muerte por los indígenas, ¿no? Tenemos las famosas monedas de Potosí, la segunda de izquierda a derecha, que fueron unas monedas con una merma de la cantidad de plata bastante grande, hechas en la Casa de Moneda de Potosí, que terminó con la condena a muerte de los responsables del fraude. La siguiente es la moneda de Carlos III, que fue el mismo rey el que mandó por medio de una orden secreta a las distintas casas de moneda a acuñar metales con menor cantidad de oro sin que la gente supiera. Entonces fue un fraude real, digamos, orquestado por el mismo rey. La siguiente es este billete de Mompox del que les hablaba hace un momento. La que sigue es una de las monedas ya de la independencia que fue acuñada con fecha de 1821, porque esas monedas, esas famosas chinas de 1821 se recuerdan como unas monedas con alto contenido de plata, pero para poder solventar los costos de la independencia, Santander manda a acuñar monedas con menor ley, pero con la misma fecha, para que la gente continuara confiando en el alto contenido de plata de esas monedas. Y por supuesto, cómo no hablar de la famosa moneda de 1.000 pesos de 1996, si no estoy mal, si esa es de 1996, que rápidamente salió de circulación por los altos casos de falsificación de esas monedas. Entonces, estas son historias que tenemos transversales en el museo. Claro, porque son historias también que hacen parte de la historia de la moneda, pero también de las sociedades que la están circulando. Entonces nos parecía interesante como no solo hablar de esa historia legítima, sino como lo ilegítimo también tiene un lugar de enunciación en este museo y como dice el viejo refrán, echa la ley, echa la trampa, y con la moneda más que nada, pues siempre que se hace una emisión, muchas sociedades buscan cómo hacer fraude con ellas. Desde el inicio hemos hablado de esos componentes digitales que nos arrojó el estudio de públicos. Tenemos pues aquí el día de hoy vimos justamente algunas de las animaciones que están en sala, pero que pueden consultar también en nuestra página web, en la página del museo. Pero dentro de la sala tenemos la tienda del tiempo, que es un interactivo donde uno puede escoger un producto. Hay 10 productos, digamos, está un libro, una casa, un vestido, en fin, un salario día, y uno escoge el siglo y le va diciendo a cuánto equivalía en cada siglo, porque a la gente le interesa mucho saber cuánto costaba qué en el siglo XVI, en el XVII, en el XXI. Entonces es interesante ver esa comparación. También tenemos un interactivo de cómo se hacen las monedas y cómo se hacen los billetes, y el que explicamos al inicio con códigos QR de ampliación de información, realidad enriquecida, donde vemos algunas monedas de la colección ampliadas, no solo en términos de imagen, sino también de información. Entonces, lo que hicimos fue justamente poder no solo centrar la mirada en un texto y en un solo discurso, sino que hay múltiples voces y múltiples discursos a lo largo de todo el museo. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia interesantísima, pero no podemos dejar pasar por alto lo del vitral, porque fue una restauración maravillosa, de manera que rápidamente, para que no nos cojan más de las 8 de la noche en esta intervención, cuéntenos cómo ha sido la historia del vitral. Bueno, pues cuando se decide, en el 2018 empezamos el proyecto de renovación del museo.
En el 2019 se cierra el museo propiamente, ya para empezar la renovación. Vino la pandemia y el museo quedó como totalmente cerrado. En el 21 empieza la intervención, pues llegan conservadores, restauradores, el área de infraestructura del banco entra y empieza a quitarse todo el drywall que cubría las paredes del antiguo museo. Y en el momento en que empiezan a quitar justamente el drywall que cubría una pequeña sala que le llamamos la capilla, pues aparece un vitral totalmente perfecto en el que están representados Santa Bárbara, patrona de Bogotá, y San Eloy, patrón de los plateros. Y pues estaba intacto. Entonces, pues, ¿cuál fue la conmoción de todas las personas que estábamos ahí? Pues emocionante de ver cómo iban quitando el drywall y iba apareciendo esto. Y más sorprendente aún que el vitral estaba firmado. ¿Me recuerdas el nombre del vitralista? Pues, de apellido Es Wolf. Walter Wolf Wasserhausen. Entonces, Wasserhauen, pues sí. teníamos justamente el nombre, teníamos el año 1952. Investigamos y encontramos que este vitralista de origen alemán, judío, migra desde Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial, llega a Colombia con un oficio y empieza a trabajar en la remodelación de muchas iglesias de Bogotá y en la construcción de nuevas iglesias. Entonces, por ejemplo, encontramos que él pues fue muy reconocido y lo más interesante es que encontramos que tenía un local, su tienda de venta de objetos religiosos, que daba sobre la calle Sexta, que hoy en día sigue siendo una calle de venta de objetos religiosos. Y ahí pues lo contrataban y él fue el vitralista de la iglesia de Las Lajas, es el vitralista de la iglesia de Lourdes, es el vitralista de la iglesia del Gimnasio Moderno. Entonces encontramos un personaje que nadie tenía como en la esfera y con una pieza totalmente bella. Entonces en ese momento que teníamos como destinado una cosa en la sala, todo el proyecto cambió y dijimos dejemos el vitral a la luz. Luego encontramos fotografías de los años 50 donde el vitral se veía y donde nos indica que quedaba la capilla de la Casa de Moneda, porque las casas de moneda a su interior funcionaban como una pequeña reproducción de la ciudad colonial, es decir, con un gobierno, una gente que habita en la casa, unos trabajadores y un sacerdote que iba cada domingo a dar la misa en esa capillita y donde todos los días se debía rezar el ángelus y el rosario como indicaban las normas que debían seguir los trabajadores de Casa de Moneda. Entonces nos une dos mundos, ¿no? Finalmente una representación de prácticas religiosas, pero una casa que también nos habla de unos procesos económicos y sociales. Finalmente eso es la síntesis, ¿no? Un museo que se reinventa, que se descubre para contar nuevas historias y estos hallazgos que son pues maravillosos. Bueno, maravilla, Sigrid y Juan Camilo, mil y mil gracias. Yo creo que esto ha sido un abrebocas magnífico sobre la Casa de la Moneda y ojalá sirva de invitación para que mucho público, estoy sorprendida de que tengan un fin de semana tanta gente, pero sí es un sitio que vale la pena conocer. Tú eres una maravilla como curadora y Juan Camilo también, los felicito. Y no quisiera preguntar en 1952 quién estaba director de la Casa de la Moneda, que fue el responsable de haber tapado el vitral. Bueno, no quiero saberlo. Y yo creo que el público tampoco, es preferible no saberlo. Pero sí lo último que quisiera decir es que el sistema del trueque en las comunidades prehispánicas fue tan importante que cambiaban el oro por sal. Cuando descubrieron la maravilla que era la sal para los alimentos, lo consideraron también como puro oro. De manera que ese trueque fue utilizado durante muchos años. Sigrid, gracias. A Juan Camilo también mil gracias. Y a los participantes en esta charla, muchísimas gracias y nos veremos otro día en otro programa relacionado con los museos de Colombia. Gracias. Muchas Gracias por la gracias, invitación. y muchas gracias a todos por la invitación y por la asistencia y acompañarnos en este momento de la tarde para mostrar el museo, invitarlos a que lo visiten y que sigan nuestras redes y nuestra página. Muy bien, gracias. Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias a nuestros invitados. Les transmito los agradecimientos de nuestro público por este espacio enriquecedor. Algunas preguntas rápidamente. A veces se piensan los museos, o frecuentemente se piensan los museos con una mirada retrospectiva hacia atrás. ¿Cómo pensamos este museo en la actualidad y hacia el futuro? Es decir, por ejemplo, en la construcción de la ciudadanía. Sí. Bueno, esta es una gran pregunta y desde el comienzo Sigrid, ahora que está al frente de la coordinación de todos los programas del área de educación, creo que tiene una misión tremenda, pero desde el principio nos pensamos este proyecto, este museo proyectado hacia el futuro, ¿no? Que muchas veces los museos son museos que miran hacia el pasado a partir de sus piezas, pero acá queremos contar historias de esas piezas a partir con las que las personas se pueden identificar, ¿no? Digamos que es un museo en permanente construcción, porque si bien este es una historia, un guión que nosotros estamos proponiendo, para nosotros es también muy importante que los distintos públicos, los diversos públicos se apropien de ese guión y le hagan críticas, ¿no? Entonces es un museo que se proyecta hacia el futuro en permanente construcción y siempre en diálogo con los visitantes. Sigrid ha diseñado unos increíbles programas de mediación y de educación con los guías y los mediadores del museo. Entonces, creo que los murales, por ejemplo, ofrecen un espacio muy importante para contar esas historias en perspectiva, digamos, de futuro, de cambio, de renovación social. Historias en las que las personas se sienten representadas, identificadas, ¿no? Creo que esa es una forma de pensar el museo en clave, digamos, no mirada, digamos, como hacia el pasado, sino hacia el futuro. Y, digamos, el guión desde el comienzo nació también de esa forma. El proyecto de investigación, Sigrid desde el comienzo quiso que estuviera amarrado a una propuesta educativa. Entonces, ambas áreas siempre, curaduría y educación, estuvieron, digamos, ligadas de la mano. Y creo que eso es una forma de pensar este museo hacia el futuro, no hacia el pasado, si bien se cuentan historias del pasado. Bueno, ante las nuevas tecnologías, ¿ustedes qué piensan? Si las monedas y los billetes van a desaparecer en algunos países, en algunos sitios, en algunos lugares ya no se usan. Sí, seguramente. Yo creo que el museo lo que muestra es una transformación de esos sistemas y seguirá transformándose. De hecho, pagamos cada vez más con aplicaciones, Bitcoin cada vez va cogiendo más fuerza. Seguramente llegaremos a esta transformación y hará parte de su curso natural. Sí. Es decir, la materialidad va transformándose y seguramente en un momento va a desaparecer. Y es interesante ver esa transformación y no está mal, es decir, la sociedad también va hacia allá. Sí. Yo no sé si Reco- desaparezcan, yo creo que se transforman, porque Formas. por ejemplo, todas esas nuevas formas de pago electrónico no es que la moneda como concepto de moneda desaparezca, se transforma, ya no es una moneda física, es una moneda representada en bits de información. Entonces, creo que moneda seguirá existiendo, pero transformada, no material, digamos. Ujú. Recordemos entonces que el Museo Casa de la Moneda está ubicado en la Manzana Cultural del Banco de la República, en el barrio histórico de La Candelaria, en Bogotá, calle 11, número 493. Sigrid, ¿cómo se puede visitar el museo? ¿Es gratuito? Es gratuito todos los días, de 9 a 7 de la noche estamos abiertos y los únicos días que cerramos son los martes. Como lo decía, los últimos domingos de mes tenemos una activación en sala, se puede ver cómo trabajan las máquinas y si alguien quiere una visita especializada o una visita guiada, puede comunicarse pues con las líneas del museo, hacer una reserva y nosotros gustosos tenemos un equipo de mediación que hace unas visitas maravillosas en español y en inglés y pueden visitarnos cuando quieran. Siempre es gratuito, todas nuestras actividades, las actividades de la Manzana Cultural y del Banco de la República son gratuitas, así que vale la pena ir al Centro Histórico de Bogotá, conocer esta hermosa casa y visitar esta historia que queremos contar. Muchas gracias a Sigrid y a Juan Camilo por compartir con nosotros, con los auditores, todos sus saberes y toda su pasión.
Creo que hoy hemos ganado nuestro salario porque hemos aprendido muchísimo. Les agradecemos a los participantes de este programa. Se han conectado desde Armenia, Barranquilla, Bogotá, Manizales, Valledupar. Muchas gracias a los colaboradores y amigos que hicieron posible este conversatorio, en particular al Banco de la República y a nuestros amigos en el banco. Antes de despedirnos, los invitamos a una exposición, Historia de la representación indígena en la historia colombiana, exposición de más de 800 piezas que organiza el Banco de la República. ¿Nos quieres decir rápidamente algo al respecto, Sigrid? Sí, que los museos han sido instituciones que configuran muchas de las identidades en Colombia y entre ellas lo indígena. Cómo se ha representado entonces esta exposición que se titula Sembrar la Duda es una reflexión sobre cómo el museo y la historia del arte en Colombia han configurado la imagen o la representación de lo que entendemos por indígenas. Así que yo creo que es una reflexión muy válida para la contemporaneidad de nuestro país. Como tú lo dices, más de 850 piezas. No se había dado un proyecto así en el banco, así que todos cordialmente invitados desde el sábado 7 de octubre que abrimos puertas de esta exposición. En el Museo Miguel Urrutia. Así es. Bueno, les recordamos que nuestro programa de hoy quedará grabado en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com, en Facebook y en YouTube. Ustedes pueden volver a verlo y difundirlo para seguir dándole visibilidad a nuestros museos y a nuestras culturas. Muchas gracias. Vive tu museo. Abrázalo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.